A ver, una pregunta. ¿Es posible que el conocimiento nos haga peores personas? Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un debate que tiene nada menos que 1600 años, pero que sigue siendo absolutamente crucial para entender la educación hoy en día. Y todo empieza con la pregunta que, la verdad, obsesionó a uno de los pensadores más grandes de la historia, Agustín de Hipona. La pregunta es simple pero muy profunda. ¿Para qué sirve saber? ¿Cuál es el sentido último de todo lo que aprendemos? Para llegar a su respuesta, primero tenemos que entender su dilema personal. Un dilema que nació, precisamente, de su propia experiencia como un auténtico maestro del lenguaje y del arte de la persuasión. Y es que Agustín era, en cierto modo, un producto del mismo sistema que luego iba a criticar. Era un intelectual de primera, formado en las artes liberales clásicas, un auténtico experto en lo que hoy podríamos llamar lenguaje académico. Su propia carrera le mostró las dos caras de la moneda. Vio cómo el lenguaje académico podía ser un camino hacia la verdad, como cuando leer a Cicerón le despertó el amor por la sabiduría. Pero también vio su lado oscuro. Era un arma para ganar a cualquier coste, un sistema que enseñaba a defender causas injustas simplemente por la ambición y el éxito. Esta experiencia, ojo, no le llevó a rechazar todo ese conocimiento clásico. Al contrario, le llevó a reorientarlo. Vio que su potencial no era ser un fin en sí mismo, sino más bien una especie de escalera para alcanzar una verdad mucho más alta. Para explicar esto, Agustín trabajó con el modelo clásico de las artes liberales. Se dividían básicamente en dos grandes grupos. Por un lado, el trivium, que eran las artes de la palabra, y por otro, el quadrivium, que eran las artes del número, las que explicaban el orden del cosmos. Él veía todas estas artes como herramientas muy prácticas. La gramática y la retórica, por ejemplo, eran fundamentales para interpretar correctamente textos sagrados. La lógica, la dialéctica, era clave para no dejarse engañar, para distinguir la verdad de la falacia. Pero las matemáticas, para Agustín, las matemáticas revelaban algo mucho más profundo. Y es que, para él, las matemáticas eran increíblemente poderosas porque mostraban un orden que era eterno, que no cambiaba, que no dependía de la opinión de nadie. Era un orden objetivo que, por lo tanto, tenía que apuntar directamente a una sabiduría superior, a una sabiduría divina. Ahora bien, Agustín era perfectamente consciente de que esa misma escalera, ese mismo conocimiento que podía elevar, también podía convertirse en una trampa muy peligrosa. Y aquí está el punto clave de todo su pensamiento. El problema no está en saber mucho de gramática o de lógica. El peligro no es el conocimiento en sí mismo, sino la intención que hay detrás. El problema es el uso desordenado que le damos. Así que diferenció muy bien entre el uso ordenado del conocimiento, el que busca la caridad y el servicio a los demás, y el uso desordenado. Este último se centra en lo que él llamaba la vanagloria. ¿Y qué es eso? Pues la fama, la manipulación, ese orgullo intelectual que convierte el saber en un simple símbolo de estatus. Y esta es la idea central, la que lo cambia todo. El aprendizaje que solo sirve para alimentar el propio ego es, al final, destructivo. En lugar de hacernos mejores personas, puede hacernos peores, más arrogantes y, de hecho, más alejados de la verdad. Vale, entonces, ¿cómo se pueden usar estas herramientas tan potentes sin caer en la trampa del orgullo? Bueno, pues para resolver esta tensión, Agustín propuso una metáfora que es, sencillamente, brillante. Él lo llamó el saqueo de Egipto. Argumentaba que, igual que los israelitas se llevaron el oro de los egipcios cuando huyeron de la esclavitud, los cristianos podían y debían tomar los tesoros de la cultura pagana, su filosofía, su retórica, su lógica, y darles un propósito completamente nuevo. El proceso tiene 3 pasos muy claros. Primero, identificar el tesoro, o sea, las artes y ciencias que son realmente útiles. Segundo, el saqueo, que no es otra cosa que apropiarse de esas herramientas. Y tercero, y más importante, la reorientación, poner todo ese conocimiento al servicio de una verdad superior. Este enfoque, esta idea de integración crítica, dio forma a la educación en Occidente durante siglos. Al final, lo que hace el marco de Agustín es colocar cada forma de conocimiento, cada tipo de lenguaje académico, dentro de una jerarquía que no es solo intelectual, sino también moral. Porque la medida final de cualquier conocimiento no es lo complejo que sea o el prestigio que dé. La verdadera medida para Agustín es su capacidad para guiarnos hacia la verdad y, sobre todo, para inspirar el servicio a los demás. Así que las artes son bienvenidas cuando son una escalera, una herramienta para ascender, pero se vuelven peligrosas cuando las convertimos en ídolos, cuando se convierten en objetos de adoración intelectual que solo sirven para atraparnos en nuestro propio orgullo.
Y por eso, la antigua pregunta de Agustín resuena con tanta fuerza hoy en día, y nos desafía a pensar en el propósito de nuestro propio lenguaje académico. ¿Lo usamos como una escalera para comprender mejor y servir? ¿O se ha convertido en un ídolo para nuestro ego? La pregunta queda en el aire.